saludar a nuestra reina de Xochimilco, nuestra querida corresponsal Alina Duarte. Te saludo con mucho gusto, Alina. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy bien, muy buenas noches, saludos a ti, a toda la audiencia, temas candentes y sobre todo una mañanera bastante complicada, que yo creo que hay muchos temas que rescatar. Sin embargo, las formas terminan siendo fondo, y vaya show que se dio esta mañana, en lo cual ya hablaron bastante. Estoy aquí atenta escuchando este diálogo. Y claro que hubo temas importantes. Por ejemplo, hoy el presidente hablaba de moral y de cómo se fue sacando la moral de nuestras familias, de nuestra sociedad en tiempos del neoliberalismo, y da explicaciones muy interesantes sobre los feminicidios, sobre esta defensa que hacen los políticos de oposición, los conservadores, de las empresas privadas extranjeras. Pareciera que muchos quisieran que le fuera mal al presidente en estas disputas con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Y yo, pues me dirán palero ahora que estamos hablando de estas cosas, pero yo creo que es muy importante hablar de moral en tiempos, por ejemplo, solo como ejemplo, de Alito Moreno, en tiempos, solo como ejemplo, de los presuntos sobornos para que se aprobara la reforma energética en tiempos de Peña Nieto, solo como ejemplo, en tiempos en que se pierde el archivo original de la Casa Blanca de Peña Nieto, solo como ejemplo, en tiempos en que Felipe Calderón, el que nos dejó bañado en sangre el país, tiene el descaro de opinar y de criticar lo que se hace en este país que despedazó, junto al que está en la cárcel llamado Genaro García Luna, acusado de narco por las autoridades estadounidenses. ¿Tú qué piensas, Alina? Mira, Vicente, yo creo que hace unos años, hace ya casi 2 años, hace 2 años que ya participo en este espacio, y tú recordarás cómo la gente me decía: es que, Alina, ¿por qué hablas tanto de América Latina si México termina correspondiendo a otra realidad? Lo cual coincido, pero hay muchas especificidades y muchos patrones, porque al final las derechas, las oligarquías, estos grupos golpistas, pues están hechos, ¿no? Con la misma cuchara, están tallados con las mismas herramientas, y justamente yo creo que hoy lo que estamos viendo es algo que se comenzó hace 20 años en el continente, pero que México no había tenido la fortuna, no porque el pueblo no hubiese elegido un gobierno de acuerdo a sus necesidades, sino por fraudes, por campañas de televisión, por compra de votos, por el famoso Monex, por etcétera, etcétera, por un INE que se resiste a transformarse, ¿no? A dejar el coto de poder que tiene. Por todo eso no habíamos visto esta brecha, en la cual, al igual que muchos gobiernos en América Latina, ha significado una redistribución de las riquezas del gobierno, ha puesto sobre la mesa el tema de los medios de comunicación, la independencia. Y ahora que hablamos sobre todo de la mañanera y de la independencia de los medios, yo recuerdo mucho un discurso de un Rafael Correa en el cual decía, como si no nos sorprendía de verdad, que los medios fueran aquellos quienes estuvieran al servicio, ¿no? O sea, más bien que los empresarios tuvieran medios que fingieran estar al servicio de la población. Decía, ¿cómo es que empresarios pueden ostentar, ¿no?, el tema de la opinión pública? Son empresarios, evidentemente hay intereses detrás de esto. Es ilógico que hayamos dejado en estos momentos, en voz de estos grandes medios corporativos, la opinión pública, y que ellos den la verdad, ¿no? Y es por eso que pues los medios públicos tendrían que tener esa vocación militante de cambiar todas las estructuras, y también todo imagínense, llegamos a un punto donde cualquier funcionario o funcionaria pública estuviera velando por sus intereses y no por el bien público. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, a pesar de que se han dado tantas señales de cómo están cambiando las cosas en múltiples sentidos, como ya cambiaron, insisto, en otros países que al final pues se confiaron, algunos de ellos, otros tantos siguen en el gobierno, hemos visto cómo cambió el paradigma, el apropiarse de sus recursos naturales, de una soberanía energética, el tema del litio, el tema de las refinerías, de procesar su propio petróleo, etcétera, y eso ha dado frutos en términos de soberanía nacional, pero sobre todo del bienestar público.
público. Y hay un debate muy importante que se deja de lado, no solamente el tema cultural, por ejemplo, sino también el tema ideológico, Vicente. Yo creo que cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, fueron cosas tan denostadas durante tantas décadas que sigue, cuando se pone sobre la mesa, es motivo de burla para unos, pero es profundamente revolucionario para otros el hecho de hablar de una nueva ética, ¿no? Y eso creo que tanto Dussel como los ideólogos que en su momento fundaron ahí Morena y que también en América Latina establecieron corrientes de pensamiento totalmente soberano, de autodeterminación de los pueblos, etcétera. Yo creo que eso en México todavía sigue avanzando, a veces con paso lento, a veces no, a veces se subestima, ¿no? Este tema de la moral, de la ética, y se hace algo irrisorio, la gente se burla, cuando en realidad te imaginas que el funcionario público, cualquiera en este país, estuviera realmente comprometido con esa ética, con esa moral, con esos principios, pensando, ¿no?, en el bienestar público. Entonces, yo creo que hay muchas lecciones que todavía no se escriben. Hace unos días uno de los líderes de Podemos, ¿no? Monedero, y Pablo Iglesias también, sobre todo Pablo Iglesias, decía que pronto se van a escribir tesis doctorales sobre la mañanera en términos de comunicación, entre otras cosas. Yo creo que el proceso mexicano está arrojando mucha luz, y ya lo verán ahora. Sé que vamos a tener como invitada a Medea Benjamin, quien ha estado unas semanas aquí en México y quien ha estado muy cercana al proceso mexicano, tiene ahí una visión ahí está muy impresionada de lo que está pasando, pero creo que nosotras como comunicadores estamos obligados a ir a pasos forzados, ¿no?, en el día a día, pero yo creo que al tiempo se logrará tener claridad sobre lo que está ocurriendo en este país. Antes de hablar con la cofundadora del grupo de paz Code Pink, Medea Benjamin, ¿por qué no escuchamos? Y te quedas, Alina, para platicar con Medea Benjamin sobre el artículo que publica en la revista Jacobin. Es en inglés el artículo, pero lo vamos obviamente a desmenuzar cómo Andrés Manuel López Obrador está tratando de liberar a México y Latinoamérica del puño del imperio estadounidense. Y quiero que escuchemos, por ejemplo, lo que dice el presidente y que tanto les duele a los conservadores, a los que suspiran por los gobiernos pasados, como el de Peña Nieto, como el de Calderón, como el de Fox, como el de Cedillo, como el de Salinas, porque han comprometido todo. Y el presidente, con su idea de soberanía, le quiere regresar todo al pueblo. Y en otros momentos en México, en otros años, se quería dar todo, pero a las empresas privadas. Esto es lo que dice el presidente sobre petróleo. Lo tienes por ahí, mi querida Adriana. Vamos a ver y escuchar esta parte de las declaraciones del presidente y ya retomamos el artículo que publica Medea Benjamin, cofundadora del grupo de paz Code Pink, en la revista de Jacobin, la revista Jacobin. En primer lugar, es un procedimiento que está establecido en el tratado. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Es una consulta acerca de políticas que se presumen contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que
se dirima sobre el caso, quién tiene la razón. Es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México sobre el petróleo. Eso está clarísimo. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y solo tal vez, confirmando lo que escribe Medea Benjamin, 3 veces nominada al Premio Nobel de la Paz, cofundadora de Code Pink, y a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura. Dice en la revista Jacobin, Medea Benjamin, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una amplia popularidad entre mexicanos en México y en el extranjero, y no solo por sus políticas domésticas o nacionales. Andrés Manuel López Obrador también está jugando un papel fundamental en retar la dominancia estadounidense en América Latina. Déjeme saludar a Medea y agradecerle a Medea Benjamin, cofundadora del grupo de paz Code Pink, le decía 3 veces nominada al Premio Nobel de la Paz, que nos acompaña aquí en Sin Censura. Gracias, Medea. Buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente y Alina. Qué gusto, un honor estar con ustedes. Oiga, Medea, pues qué importante, interesante el timing, el tiempo de su artículo. El presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de liberar a México y a Latinoamérica del yugo imperial de Estados Unidos. Me imagino que no son palabras muy aplaudidas, que digamos, en la clase política estadounidense, Medea. Pues no, pero yo creo que al final de cuentas sí es en el interés de los Estados Unidos también. Mira cómo los Estados Unidos ha tratado de gobernar no solo América Latina, sino el mundo. Y como estamos en condiciones ahora que empobrece el mismo pueblo de los Estados Unidos, y como dice el presidente López Obrador, hay una escasez de mano de obra en los Estados Unidos y hace falta tener más cooperación, una reforma migratoria. Y puede ser que no les gusten las palabras, pero sí las acciones de reconocer la soberanía de México y América Latina sería bueno para los Estados Unidos también. ¿Por qué cree usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se refiere en esos términos a las políticas imperialistas de Estados Unidos? Está guardando las formas el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque conociendo a Andrés Manuel López Obrador, está consciente del papel que está jugando. Bueno, esa es mi opinión, estoy seguro que el presidente ve que se le suma Alberto Fernández, que se le suma Luis Arce, que se le suma Gustavo Petro, y así sucesivamente, Medea. Pero me llama mucho la atención que el presidente no se refiera, con los términos que usted utiliza en la revista Jacobin, al imperio, a las políticas imperiales de Estados Unidos. Lo que dice Vicente es importante y yo creo que es una de las razones por las cuales
López Obrador puede jugar y está jugando un papel tan importante porque no se ve como un presidente muy izquierdista, muy ideológico, tiene la posibilidad de unir a varias tendencias dentro de América Latina. Y yo creo que es más importante las acciones que él está haciendo para unir a América Latina que usar palabras como el imperialismo, la hegemonía. Lo que él está haciendo es, él está mirando hacia América Latina y él sabe que hay naciones como Venezuela, como Cuba, que tienen su política muy antiimperialista, y hay otros países como Chile y ahora con Colombia que no van a hablar en esos términos y no pueden por su propia política interna, pero tienen o van a tener o quieren tener más unión dentro de América Latina. Yo creo que López Obrador es un político muy sabio y la forma de hablar, las palabras que utiliza, lo hace con mucho pensamiento y está teniendo mucho éxito. No lo quieren en Estados Unidos, ¿no? La clase política no lo quiere ni siquiera una clase periodista que despotrica contra el presidente en sus editoriales, en sus primeras planas, como el caso del New York Times, cuestionando la amistad del presidente Andrés Manuel López Obrador con Ken Salazar, en el caso del Washington Post, reclamando por el caso, por ejemplo, de Loret de Mola, y estos políticos, tanto republicanos como demócratas, que parecen decirle al oído a Joe Biden, mano dura contra el izquierdista López Obrador, nuestro vecino del sur. Vicente, ¿tú sabes cómo son los periodistas en los Estados Unidos? Siempre están buscando la forma de minimizar el papel que está jugando la gente progresista dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Los medios muy grandes están en manos de corporaciones, no quieren dar voz a gente como López Obrador y mucho menos a los pueblos pobres que están reclamando sus derechos. Y sí, burlaban del presidente mexicano, pero yo creo que los políticos, tanto Biden como otra gente que está en su administración, saben que tienen que tener cuidado con él, porque México es tan importante para los Estados Unidos, la cuestión de inmigración es tan importante en las elecciones venideras y hace falta tener la cooperación de México para lo que quiere hacer el Partido Demócrata. Por eso tiene que tener mucho cuidado. Mi querida Lina, qué honor tener a Medea Benjamin aquí en Sin Censura, y creo que son temas importantes para entender el momento, ¿no? Esto que estamos hablando de la reacción a un López Obrador en Estados Unidos, para entender esto de las coberturas y de las consultas que se vienen. En fin, me da mucho gusto que también te hayas quedado, querida Lina. Pues un placer siempre escuchar a Medea. Hace unos días conversábamos justamente aquí en la Ciudad de México, tuvimos un conversatorio sobre este panorama regional, y hace unas semanas cuando estuve cubriendo la Cumbre de los Pueblos, ahí estaba Medea y fue un video que presentamos justamente en este espacio. Era la misma Medea Benjamin con un cartel enorme de una frase de Andrés Manuel López Obrador en pleno Los Ángeles hablando, y decía Medea y le preguntaba a las cientos de personas que estábamos ahí
ahí quién fue la persona más importante en la Cumbre de las Américas, y decía Joe Biden, pues no, Kamala Harris tampoco, ¿no? Decía, fue justamente alguien que no vino a la Cumbre de las Américas, que fue Andrés Manuel López Obrador, y que lo haya dicho Medea, ¿no? En estos momentos específicamente no es cualquier cosa. Creo que Medea, con todas las historias que le he escuchado y que sé que tiene tanto en Medio Oriente como en todo el continente. Medea estuvo ahí, por ejemplo, a mitad del golpe de Estado en Bolivia, cuando la masacre en Sacaba y Sencata. Medea estuvo ahí transmitiendo en vivo, es decir, es una persona que sabe, no solo de los liderazgos, sino la lucha de los pueblos, y que lo haya dicho en una contracumbre con cientos, miles de personas ahí, sobre todo muchas estadounidenses, la gran mayoría de todo Estados Unidos, que estén hablando del rol que hoy tiene México, mientras por décadas México fue ese servil, ¿no? Quien pues le rendía pleitesía a Estados Unidos, e incluso Estados Unidos no tenía que pronunciarse porque México hacía ese trabajo sucio. Simplemente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien encabezó las agresiones en contra de Venezuela, ni siquiera era Almagro, bueno, sí, también, pero no era, ¿no? Estados Unidos tenía, digamos, en América Latina, tenía a su embajador de intervenciones, que era en ese momento nuestro canciller Luis Videgaray, y así es como se había venido ejerciendo la política exterior mexicana durante décadas. Entonces, creo que hoy en el mundo, ¿no? Y eso es importante que se sepa, porque a veces creo que en estas coberturas a veces me frustra no poder comunicar cómo se entiende hoy México desde el exterior. Hay mucha esperanza, no solo desde América Latina, sino también desde esos pueblos en lucha, en resistencia dentro de Estados Unidos. No todo en Estados Unidos es Marco Rubio, ni Bob Menéndez, ni el mismísimo Biden o quien esté en turno en el Departamento de Estado. Hay gente que está muy entusiasmada con lo que está pasando y con lo que todavía puede pasar. Al final somos los mismos, ¿no? Excluidos, sí, desposeídos en todo el continente. Así que es muy interesante saber que alguien como Medea también está haciendo esta radiografía tan clara de lo que significa México en el continente. Y vaya Medea que si tuvo impacto el no asistir por parte de Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, digan lo que digan sus adversarios. Sí, yo creo que fue tan importante y tuvo un impacto muy grande en los Estados Unidos, sabiendo que a pesar de que Biden estaba mandando sus representantes a México para convencer a López Obrador para que fuera, él insistió en no ir. Eso fue tan importante y el impacto fue grande en los Estados Unidos, en toda América Latina, y yo creo que para también los pueblos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, están muy agradecidos porque no tienen que estar de acuerdo con todos los gobiernos, pero tienen que hablar con todos los gobiernos. Y el hecho de que Biden, su administración sigue con esa política de Trump, con la mano dura contra Cuba en medio de una pandemia de escasez de comida y medicina, es horrible. Y saber que sigue con ese ridículo, la posición de decir que Juan Guaidó sigue siendo el presidente de Venezuela, bueno, eso no tiene sentido. Y tener una persona como López Obrador decir que América debe ser unida y tenemos que tener diálogo con todos o no voy a ir, fue tan importante y sigue siendo muy importante porque ahora hay muchos de nosotros que queremos hacer una campaña en contra de la OEA, en contra del jefe de la OEA, Luis Almagro, que ha jugado un papel tan sucio en Bolivia y otros lugares. Y estas palabras y estos hechos de López Obrador nos dan mucha inspiración para esta campaña. Medea, si lo digo yo, dicen que soy un comprado del gobierno. Acá le dicen paleros, ¿no? Que le hacemos ensalzamos, levantamos
Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo mi opinión, pero me parece que para una mujer que ha sido nominada 3 veces al Premio Nobel de la Paz, que es cofundadora de Code Pink, creo que va a ser muy interesante para la audiencia de Sin Censura escuchar esta opinión que te pido, Medea Benjamin. ¿Cómo cree usted que le fue? ¿Cómo cree que le fue a Andrés Manuel López Obrador en su visita a Washington hace unos días? Muchos dicen que fue un desastre. Algunos le critican hasta que no habla inglés. Pero ese discurso, esos 5 puntos que se avienta en la oficina oval frente a nosotros, los que estuvimos ahí con las cámaras, creo que marca una pauta, algo diferente en la relación Estados Unidos-México. ¿Cómo evalúa lo que consigue o no Andrés Manuel López Obrador en su visita a Washington? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Porque los columnistas, la gran mayoría de los columnistas en México, yo lo he dicho y lo sostengo, odian al presidente, odian a López Obrador. ¿Usted cómo vio las cosas, Medea Benjamin? Pues Vicente, yo creo que fue una visita muy buena cuando yo vi a él hablando con Biden y Biden habló solo de las palabras que le dan. López Obrador habla de sus palabras que son suyas y que realmente dio una lección a Biden de cómo pueden trabajar juntos, reconociendo las diferencias y que Biden tuvo que estar sentado ahí escuchando todo. Yo creo que fue buenísima. Nosotros queremos que haya una nueva relación con América Latina también y ver a López Obrador hablar de la historia, de las diferentes épocas y la época con FDR, donde sí hubo una oportunidad de cambiar la relación y hay que renovar esa idea de que la América Latina no es una colonia de los Estados Unidos. Yo creo que fue una lección muy buena, muy importante, y si los periodistas no les gusta, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que para el pueblo sí fue muy bueno. Querida Lina. Tremendo, ¿no? Escuchar este tipo de comentarios, que no nos los estamos inventando, ¿no? En una relación binacional, pues están los dos pueblos escuchando, atentos. También comentaba con Medea, y ya lo comentaba aquí Vicente, ¿no? Para la gente aquí en México, sobre todo, porque bueno, tú no solo estuviste ahí en Washington, sino pues mucha de nuestra comunidad también lo estuvo ahí. No es normal, ¿no? Ver a la gente, pues vitoreando, ¿no? A un presidente. Lo normal en una visita de Estado es estar ahí con Medea Benjamin protestando por la llegada de Bolsonaro, por la llegada de otros gobernantes. Sin embargo, lo que vimos aquí fue totalmente distinto. Una visita que los medios insisten en hacerla controversial, cuando en realidad son cosas que no habíamos visto en términos de soberanía nacional. Se puede hacer más claro, ¿no? En temas migratorios, no solamente en temas binacionales, sino incluso yo decía, así como cuestionamos la xenofobia, el racismo en Estados Unidos, pues también hay que cuestionarlo dentro de nuestras instituciones migratorias, ¿no? El INAMI, las constantes deportaciones, ya sea en la frontera o sea aquí en el aeropuerto, ¿no? Pero aún así yo creo que es muy importante, ¿no? Tener estas versiones de gente que sabe también de política exterior de Estados Unidos, así que yo creo que tenemos todavía un largo camino y pues vamos a ver qué se logra consolidar, a pesar, ¿no? De que la gente pareciera, la oposición en este país, la derecha, quiere ver una confrontación abierta con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es increíble eso. Pasaron de querer sumisión a querer una confrontación y que le vaya mal a Andrés Manuel y que nos vaya mal a todos. Sin embargo, creo que ha habido un nuevo episodio de la diplomacia en este país y veremos cómo se consolida en los próximos años. Precisamente para
continuar con la conversación. Medea Benjamin, como cofundadora de Code Pink, levantando la voz por injusticias y por inmoralidades, ¿cómo ve el papel de los medios de comunicación a nivel continente, ¿no? A nivel continental? Y le pregunto porque, por ejemplo, me han criticado mucho que hoy mencionaba que la hija de Jorge Ramos, Paola Ramos, corresponsal de Vice News, de Telemundo, fue pues no sé si a retar, pero sí a cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador de que la estrategia de seguridad, la estrategia sobre desaparecidos no estaba funcionando. Incluso toca el tema de la trata de personas. Admite que mucha de esta trata va precisamente hacia Estados Unidos. Y yo me preguntaba, con mucho respeto para Paola Ramos, la hija de Jorge Ramos, si le haría los mismos cuestionamientos y con la misma fuerza al presidente Joe Biden, por ejemplo, ¿no? Jorge Ramos, su papá, también ha traído esa narrativa a México de que algo no está funcionando. Parecería, porque yo soy muy mal pensado, que es una narrativa que comparten no solamente padre e hija, sino medios de comunicación desde Estados Unidos hacia México, pero que yo cuestiono. A nosotros, desde los medios tradicionales, a los que trabajamos en YouTube, en medios alternativos, independientes, nos quieren incluso regatear la oportunidad de sentarnos en la mesa del debate público nacional porque no somos lo suficientemente periodistas. Pero hay una fotografía, por ejemplo, que podría darme la razón a todo esto que le estoy exponiendo, Medea Benjamin. Y es esta fotografía que tiene producción de un Jorge Ramos mirando muy emocionado a Joe Biden, quien abraza efusivamente a su hija, Paola Ramos, porque Paola, y no es secreto, trabajó en el Partido Demócrata en tiempos de Biden, en tiempos de Hillary Clinton, y yo pregunto si esto no nos pone en la posibilidad de hacer una crítica a esos medios de comunicación tradicionales y a esos periodistas que pueden ser famosos, que pueden tener el nombre reconocido, pero les falta tal vez lo que tenemos muchos desde las redes sociales y desde medios como Sin Censura: honestidad, autoridad moral. ¿Usted qué piensa, Medea? Yo creo que es por eso que tu programa, Vicente, tiene tanto apoyo, porque la gente ya no tiene confianza en los medios tradicionales y sobre todo los jóvenes. Yo sé que en los Estados Unidos los jóvenes ya no ven la televisión, no ven cable. Yo tengo hijos y pues nunca ven la televisión. Tienen su propia forma de comunicación que es a través de los medios sociales. Y yo creo que es bueno que no tienen confianza en los medios comerciales, los medios cooperativos, porque realmente tiene su punto de vista y todo lo que exponen va a favor de su vía política. Y en los Estados Unidos yo creo que ya la gente está harta de medios que están en favor de un partido u otro partido, pero realmente no tienen profundidad. Hablan solo de cosas superficiales. Y yo creo que en los medios como
lo que tú tienes, se puede tener conversaciones reales. Y eso es por eso que yo admiro mucho lo que está haciendo López Obrador con sus conferencias de prensa todos los días. Cuando Alina me dijo por primera vez que él tenía conferencia de prensa todos los días por 2 horas, yo dije, no puede ser, es imposible. ¿Cómo puede un presidente hablar tanto tiempo sin script, sin... Libreto. Sí, y porque yo sé que en los Estados Unidos tienen tanto miedo cada vez que habla Biden que se va a meter la pata, y siempre lo hace. Si habla por 5 minutos, 10 minutos, y imagínense 2 horas. Por eso yo creo que es tan especial lo que está pasando en México, que el presidente está llegando más allá de los periodistas comerciales para llegar al pueblo. Y eso pues yo nunca, realmente es algo que no se ve en otros países. Pues, Medea, yo te invitaría, si me permites, a pedirte una reflexión para cerrar del papel que está jugando el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no quede dudas, porque hacen mucho ruido sus opositores, que sin autoridad moral son replicados en los medios estos que tienen intereses muchas veces escondidos, oscuros. ¿Con qué reflexión cerraría, Medea? Y yo encantado de saludarla y espero que regrese muy pronto, Medea Benjamin, a este espacio en el que se escucha a todos y en el que todos creemos, que se llama Sin Censura y que dirige orgullosamente su servidor, Vicente Serrano. ¿Con qué reflexión cerraría, Medea? Yo creo que mucha gente como yo tenemos hasta envidia de lo que está pasando en México. Tener un presidente que habla con la gente, un presidente que tiene moral, un presidente que no mienta a la gente, un presidente que quiere unir a toda América Latina, un presidente que no tiene miedo a hablar directo con el presidente Biden, un presidente que quiere mejorar la vida de no solo los que viven en México, sino todo el continente. Y con los cambios que están pasando en América Latina, con los gobiernos que están llegando al poder, con posibilidades de cambiar la política en un momento muy difícil, cuando las economías están tratando de recuperar de la pandemia y de la inflación. Yo creo que hace falta una persona como López Obrador que puede unir a estas naciones tan distintas y puede llegar a una posición que América Latina sea más unida, más fuerte, y que puede relacionarse después con los Estados Unidos desde una posición una posición fuerte. Eso es muy, muy importante y puede cambiar toda la política del continente. Vamos a ver en los próximos años qué puede hacer no solo López Obrador, sino los nuevos presidentes de otros países, y ojalá tenemos a Lula en Brasil para ayudar en esa transición, transformación, pero yo estoy mirando hacia América Latina con mucha inspiración, sobre todo con los problemas que tenemos dentro de los Estados Unidos, con el miedo que tenemos por lo que pueda pasar en las próximas elecciones, cuando estamos tan divididos dentro de los Estados Unidos, ver hacia el sur, hacia México, para inspiración
es algo muy, muy bonito, muy importante. Y gracias por darme ese tiempo con ustedes y disculpe el español mal hablado. No, hombre, mal hablado yo, pero porque soy muy grosero, ya te contará Medea Alina, cómo cuando me apasiono me sale lo serrano, pero Medea, creo que me quedo con lo que me está diciendo nuestro jefe de información, Mario Toledo, un presidente con moral. Qué fuerte declaración nos acaba de dejar Medea Benjamin aquí en Sin Censura, cofundadora de Code Pink, 3 veces nominada al Premio Nobel, y espero que regrese muy pronto, Medea. Ahí está la imagen de Medea en la cumbre de la gente por la democracia, que fue la cumbre alterna a la mal llamada Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, con ese cartelón del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque bien detallábamos para Medea Benjamin, el personaje más importante de la cumbre fue quien no fue a la cumbre, Andrés Manuel López Obrador. Medea, muchas gracias por acompañarnos, le mando un abrazo y aquí nos vemos muy pronto. Bueno, muchas gracias, fue un placer, un honor estar con ustedes. Que viva México lindo. Que viva Medea Benjamin. Y querida Alina, pues también cerramos contigo, invitando a la gente para que se sume a tus redes, y siempre emocionante tener estos encuentros. Claro que sí, Vicente, pues yo te agradezco, no solamente, ¿no? Yo creo que darme la oportunidad de formar parte de este equipo, sino además, ¿no? Abrir esta posibilidad de debatir lo internacional que significan nuestros procesos, y esa foto es muy fuerte, porque no solo está Medea Benjamin, de quien ya describiste, sino además en esa foto, miren hasta la derecha, está Óscar López Rivera, quien estuvo encarcelado muchísimos años en Estados Unidos por buscar la independencia de Puerto Rico, y a la izquierda del cartel está Berta Zúñiga, que es la hija de Berta Cáceres, que fue asesinada por defender su territorio en una contracumbre de las Américas. Entonces, para que vean en dónde están llegando estos mensajes, esta frase del presidente López Obrador, en donde dice no puede haber una cumbre de las Américas y todas las cumbres del continente americano no participan, o puede haber, pero puede ser una continuación de la vieja política de intervencionismo, de irrespeto de las naciones y a sus pueblos. Entonces, para que sigamos dimensionando de qué estamos hablando, ¿no? Y de lo importante que es mirar no solo al sur, sino también a los pueblos, ¿no? Que siguen oprimidos dentro de Estados Unidos. Yo les invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, ahí como aparece en pantalla, en Instagram, _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube, y todas las noches aquí en Sin Censura, salvo los lunes que estamos en la mañana. Te mando un abrazo, Vicente, a ti y todo el auditorio, y bueno, a la gente que va a estar en Chicago, que preguntaban en el chat, pues estaremos ahí el fin de semana con el Instituto de Formación Política de Morena. Te mando un abrazo, Vicente, muy buenas noches a ti, a todo el auditorio, al equipo, y también a Medea por sumarse a esta transmisión. Claro que sí, y que sean más de estas oportunidades con Medea Benjamin. Gracias, querida Alina Duarte, y le agradezco a los miembros. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.